Hola, ¿cómo andan? En este video tutorial vamos a comenzar a ver el dimensionado de las estructuras de hormigón armado. En particular vamos a abordar el dimensionado de elementos sometidos a flexión, en concreto de losas derechas simplemente apoyadas. Pero para ver todo esto es necesario primero recuperar conocimientos previos que ustedes adquirieron en años anteriores relacionados con esta temática. En cuanto a los contenidos en concreto que vamos a desarrollar, en primer lugar vamos a recordar el concepto de estructura y su utilidad. Luego vamos a ver los tipos de estructuras básicos que existen. A continuación vamos a profundizar en el tema del hormigón armado, cómo está compuesto. Posteriormente vamos a profundizar el comportamiento estructural tanto del acero como del hormigón, analizando los diagramas de tensión-deformación correspondientes. Luego vamos a ver los elementos más importantes que componen una estructura. En cuanto al elemento estructural losa, vamos a repasar en primer lugar el concepto de la misma y sus aplicaciones, y luego vamos a analizar los diferentes tipos de losas que existen de acuerdo a su función estructural o a la manera en que distribuyen las cargas. Por último, vamos a aprender paso a paso el dimensionamiento de una losa derecha simplemente apoyada y les voy a mostrar un ejemplo de aplicación. ¿Comenzamos? Retomemos en primer lugar el concepto de estructura. ¿Qué es una estructura? Básicamente podemos decir que es un conjunto de elementos o partes estructurales, como por ejemplo bases, vigas, losas, columnas, etc., que tienen por finalidad u objetivo, por un lado, resistir o soportar las cargas, y por el otro, transmitir o conducir dichas cargas al terreno o suelo de fundación. Además, podemos concebir a la estructura como un subsistema dentro de la edificación entendida como un sistema completo. Si recuerdan, el concepto de sistema en general es el de un conjunto de partes o elementos que se encuentran interrelacionados para lograr un fin. En este caso podemos entender el edificio como un sistema compuesto por diferentes subsistemas, como por ejemplo el estructural, las carpinterías, mamposterías, terminaciones, cubiertas, etc., cuales se encuentran vinculados y tienen por objetivo esencialmente garantizar la habitabilidad del usuario. Entonces, ¿para qué sirve una estructura? Como ya vimos, fundamentalmente sirve para soportar y transmitir pesos o cargas. Además, tiene que ser lo suficientemente resistente como para no colapsar frente a la acción de agentes externos, como por ejemplo la fuerza del viento, el peso de la nieve o del agua, las vibraciones o movimientos del suelo, etc. E incluso muchas de ellas tienen que protegernos o resguardarnos del exterior. Analicemos ahora los tipos de estructuras más importantes de acuerdo a los elementos que la integran y el recorrido de las cargas. Acá podemos reconocer, por un lado, la estructura de muros portantes, por el otro, la estructura independiente, que puede ser de hormigón, metálica, de madera, etc. Y como una situación intermedia o combinación de las anteriores, la estructura mixta. Vamos a verlas rápidamente. Observen que en el primer caso los elementos que tienen una función estructural determinante son los muros o paredes, los cuales suelen descargar en cimientos o zapatas corridas. En el segundo caso, los muros se sustituyen por vigas y columnas que suelen descargar sobre cimientos o bases aisladas. Específicamente en cuanto a la estructura de muros portantes, como dijimos, está formada por muros que tienen sobre todo una función estructural, que es la de soportar cargas, pero además pueden servir como cerramiento o incluso para generar divisiones interiores en la edificación. ¿En qué casos suele utilizarse este tipo de estructuras? Bueno, generalmente en construcciones de escala reducida, por ejemplo, viviendas unifamiliares de planta baja o planta baja y alta, y en general en construcciones donde las cargas no son demasiado considerables. Pero ¿cuáles son las principales ventajas y desventajas de esta estructura? En general podemos decir de que son medianamente fáciles de ejecutar, ya que no requieren una mano de obra muy calificada, ni tampoco herramientas o máquinas especiales. Además, como consecuencia de lo anterior, resulta menos costosa que la ejecución de una estructura independiente. Entre sus principales desventajas podemos destacar que para que las paredes puedan soportar adecuadamente las cargas, en especial cuando estas son importantes, requieren un espesor o ancho considerable.
Además, por el hecho de ser portantes, muchas veces nos vemos limitados en cuanto a la posibilidad de abrir vanos o aberturas de grandes dimensiones o en gran cantidad. Y por otro lado, podemos decir que tienen una capacidad de soportar cargas que es menor en comparación con la estructura independiente. En este sentido, piensen, por ejemplo, en una construcción de ladrillo común en comparación con una estructura independiente de hormigón armado. En cuanto a los materiales más usados en este tipo de estructuras, en primer lugar tenemos que destacar el ladrillo común y el ladrillo hueco. Tenemos además el bloque de hormigón o el bloque de hormigón celular, el adobe, la piedra e incluso la madera. Analicemos ahora la estructura independiente. A diferencia de la anterior, esta está formada por un esqueleto que es el que tiene la función de soportar cargas, a diferencia de los muros o paredes que solo actúan como cerramiento o para dividir los ambientes interiormente. Generalmente se utiliza este tipo de estructuras en viviendas que tengan varias plantas, en edificios en altura y también en edificaciones que tengan que soportar cargas considerables. En cuanto a sus principales ventajas, como dijimos, este tipo de estructuras posee una mayor capacidad de carga. Además, los elementos estructurales en general tienen dimensiones o secciones menores que en el caso de la estructura de muros portantes. Por otro lado, el hecho de constituir un esqueleto nos da mayor posibilidad de abrir vanos o aberturas en las paredes, e incluso de separar o unificar ambientes debido a que los muros tienen solo una función divisoria. Entre sus principales desventajas, este tipo de estructura requiere una mano de obra más calificada y el uso de herramientas y maquinarias especiales. En este sentido, piensen, por ejemplo, en lo que implica la ejecución de una estructura de hormigón armado. Y en relación con esto, en general se trata de estructuras que requieren mayores costos. Con respecto a los materiales más usados, en primer lugar tenemos al hormigón armado. Este tipo de estructura es la que vamos a estudiar en esta asignatura. Pero podemos destacar también la metálica y la de madera. Por último, la estructura mixta es aquella que combina los tipos estructurales que vimos anteriormente, muros portantes con una estructura independiente, e incluso puede llegar a incluir distintos materiales con una función estructural. A continuación les comparto algunos ejemplos de estructuras independientes de hormigón armado a diferentes escalas. Repasemos ahora qué es el hormigón armado. Básicamente es un material compuesto porque resulta de la combinación de otros dos materiales que son el acero y el hormigón. Con respecto al acero lo encontramos en el hormigón armado en las varillas o barras y en las mallas. Y su función principal es la de soportar los esfuerzos de tracción y de corte a los que está sometida la estructura. Fundamentalmente tiene resistencia a la tracción, a diferencia del hormigón cuya resistencia es prácticamente nula. En cuanto al hormigón, como pueden ver en estado fresco se trata de una mezcla homogénea que está integrada por cemento, agua, agregados finos, como por ejemplo la arena, y agregados gruesos como es el caso del canto rodado o la piedra partida. Y a diferencia del acero, su función primordial es la de absorber los esfuerzos de compresión, o sea, tiene una alta resistencia a la compresión. Como pueden ver entonces, estos materiales se complementan y el acero colabora con el hormigón absorbiendo los esfuerzos de tracción en aquellas zonas de los elementos estructurales que se encuentran traccionadas, o en otras palabras, están sometidas a momentos flectores positivos. En consecuencia, es en dichas zonas donde debe colocarse la armadura. Una cuestión importante en la preparación del hormigón es la relación agua-cemento. En este sentido, es fundamental que el contenido de agua sea controlado de manera tal de garantizar la resistencia del hormigón. Cabe aclarar que la cantidad de agua debe ser la mínima necesaria para garantizar la reacción química o hidratación del cemento. Y no más porque luego ésta se evapora dejando poros o conductos capilares que debilitan al hormigón. Es una práctica muy común agregar agua en exceso de manera tal de generar una pasta más trabajable y de esta forma que resulte más fácil colar el hormigón. Y la consecuencia más grave de esta mala praxis es que el hormigón adquiere una resistencia real que es inferior a la calculada. Veamos ahora un tema muy importante que es el comportamiento estructural que tienen el acero y el hormigón. Para entenderlo mejor, vamos a analizar rápidamente los diagramas de tensión, deformación respectivos. Con respecto al acero, el diagrama se caracteriza por ser birrectilíneo. En la
zona donde la recta es inclinada, como pueden ver, hay una relación lineal entre las deformaciones y las tensiones. Cabe aclarar que esta recta tiene una pendiente bastante pronunciada, lo que significa que sufre deformaciones reducidas frente a tensiones importantes. En dicha zona el acero se comporta de manera elástica, con lo cual desaparecen sus deformaciones al desaparecer las cargas o tensiones. Por el contrario, cuando la recta toma una posición horizontal, el acero sufre grandes deformaciones sin aumento de tensiones y además comienza a comportarse en forma plástica, lo que significa que las deformaciones son permanentes, o sea, no van a desaparecer si se eliminan las cargas e incluso se van a incrementar. Tengan en cuenta que cuando el acero alcanza el límite de deformación de 5 por 1000 se produce su rotura. Con respecto al hormigón, el diagrama es conocido como parábola rectángulo. Como pueden observar, la gráfica es parabólica, en realidad se trata de una parábola de segundo grado, hasta que la deformación del hormigón alcanza el valor de 2 por 1000. En esta zona, de manera similar al acero, el hormigón se comporta de manera elástica. Por el contrario, la recta horizontal nos indica que el hormigón comienza a trabajar en forma plástica, produciéndose entonces deformaciones permanentes y crecientes que pueden terminar en la rotura del elemento constructivo cuando el valor de la deformación alcanza el 3,5 por 1000. ¿Se entiende? Repasemos a continuación cuáles son los elementos estructurales básicos que conforman una estructura independiente. Como pueden ver en los gráficos, tenemos por un lado los cimientos o fundaciones, entre los cuales uno de los tipos más utilizados son las bases independientes. Además tenemos elementos lineales como las columnas y las vigas y también las losas o cubiertas planas. Es importante que tengan en claro cuál es el recorrido de las cargas desde los elementos superiores hasta el suelo de fundación, cuáles se distribuyen de las losas a las vigas, de las vigas a las columnas, hasta los cimientos o fundaciones, terminando en el terreno. Cabe aclarar que en relación con el recorrido de estas cargas, el dimensionamiento de los elementos estructurales siempre conviene hacerlo de arriba hacia abajo, a diferencia de lo que ocurre en la realidad, donde la construcción de estos elementos se hace de abajo hacia arriba. Dentro de dichos elementos estructurales vamos a ver en este video tutorial cómo dimensionar losas de hormigón armado, armadas en una sola dirección y simplemente apoyadas. Pero conviene que primero repasemos qué es una losa, para qué se utiliza y cuáles son los dos tipos característicos de acuerdo a su función estructural. Básicamente, una losa es un elemento estructural superficial y decimos que es tal porque predominan dos dimensiones, el ancho y el largo, con respecto al espesor. Este elemento tiene la particularidad de recibir las cargas en forma perpendicular a su plano y de estar sometido fundamentalmente a esfuerzos de flexión. Además, suele descansar sobre vigas o directamente sobre columnas, y en este caso estaríamos hablando de entrepisos sin vigas. ¿Dónde suelen utilizarse? Generalmente para definir las cubiertas planas, ya sea entrepiso de azotea, en el caso de escaleras o rampas, para el apoyo de tanques como platea, que son un tipo de fundación que se caracteriza por ser superficial, etc. Bueno, ¿cómo podemos clasificarlas de acuerdo a su función estructural o la manera en que distribuyen las cargas? Por un lado tenemos las losas armadas en una sola dirección. Estas también son conocidas como losas derechas o unidireccionales y son tales cuando la luz mayor es por lo menos una vez y media o más con respecto a la luz menor. Estas se caracterizan además por tener apoyos solo en dos bordes y por transmitir las cargas en una única dirección, que es la de la luz menor. En consecuencia, es en esa dirección en la que se debe colocar la armadura principal. Y en la otra dirección lo que se coloca es una armadura secundaria o de repartición. Por el contrario, en las losas armadas en dos direcciones, también llamadas losas cruzadas, el lado mayor debe ser una vez y media menor que el otro lado. Cabe aclarar que para definir fácilmente el tipo de losa de acuerdo a la longitud de sus luces podemos aplicar este cociente
donde si el resultado del mismo es mayor o igual a 2, conviene que hagamos una losa derecha, mientras que si es menor a 2, conviene que hagamos una cruzada. Además, a diferencia de las anteriores, estas losas se caracterizan por tener apoyos en los 4 lados o bordes y por transmitir las cargas en ambas direcciones, con lo cual es indispensable que en ambas lleven armadura principal. Vamos a ver entonces cómo dimensionar una losa derecha de hormigón armado simplemente apoyada. Para ello vamos a valernos del reglamento argentino CIRSOC 201, el cual se los voy a dejar en la descripción de este video para que si quieren se lo descarguen. Como pueden ver, acá a la derecha tienen una síntesis de los pasos que vamos a ir haciendo para lograr dicho dimensionamiento. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la carga total que va a actuar sobre la losa. Esta carga que denominamos con la letra Q la obtenemos a partir de un análisis de carga, salvo que venga como un dato en el enunciado del problema. Es importante que tengan en cuenta que esta carga está compuesta por un lado por las cargas permanentes o muertas, que denominamos con la letra G, y que tienen que ver básicamente con los pesos propios o unitarios de los diferentes elementos constructivos, no solamente de la losa de hormigón armado, sino también de todo aquello que está adherido a ella, como por ejemplo un cielo raso, si lo hay, un contrapiso, una carpeta, un piso. Dichos pesos los extraemos de la tabla 3.1 que pertenece al reglamento CIRSOC 101. Fíjense, acá tienen una captura de esta tabla. Este también se los voy a dejar en la descripción del video para que se lo puedan descargar. En cuanto a las sobrecargas, también llamadas cargas vivas o accidentales, que denominamos con la letra P, estas dependen esencialmente del destino o uso del edificio local. Las mismas las sacamos también del reglamento CIRSOC 101, pero en este caso de la tabla 4.1, de la cual podemos ver un extracto. El segundo paso, en el caso de que no lo tengamos definido, es analizar el tipo de losa que nos conviene dimensionar. Para ello, como vimos anteriormente, podemos hacer el cociente entre la luz mayor y la menor, y si el resultado es mayor o igual a 2, conviene que hagamos una losa derecha, mientras que si es menor a 2, conviene que hagamos una cruzada. El tercer paso consiste en predeterminar la altura mínima de la losa. Tengan en cuenta que esta altura se toma desde el baricentro de las barras hasta la cara superior de la misma. Para predimensionarla nos vamos a guiar por este cuadro donde la fórmula varía en función del tipo de apoyo de la losa. En este caso, la altura mínima va a ser el resultado de la luz menor dividido 35. El cuarto paso consiste en calcular el momento flector máximo de esta losa, el cual es indispensable para luego en el quinto calcular el coeficiente adimensional ms, que es el que me va a permitir verificar la altura mínima. Para calcularlo debemos multiplicar la carga total que tiene que soportar la losa obtenida en el paso 1 por la luz de cálculo al cuadrado dividido 8. Cabe aclarar que esta luz de cálculo la obtenemos a partir de la tabla 15 y va a variar en función del tipo de vínculo de la losa. Y se calcula en realidad porque la losa no apoya sobre las vigas en un punto exacto, sino que lo hace en una superficie penetrando parte de la losa en las vigas. El paso quinto, como les comenté, consiste en verificar la altura mínima de la losa y para ello debemos calcular el coeficiente adimensional ms aplicando la siguiente fórmula. Como pueden ver, esta fórmula está compuesta por el momento flector máximo que obtuvimos en el paso anterior, el ancho de 100 centímetros, esto porque para hacer el dimensionamiento nos imaginamos que la losa está dividida en fajas de 1 metro, la altura mínima predimensionada al cuadrado y la tensión de rotura del hormigón que obtenemos de la tabla 11 a partir de la calidad del mismo. Una vez calculado, si el valor resultante es menor que 0,193, podemos afirmar que la altura mínima verifica y seguir adelante con el cálculo. Caso contrario, no está verificando y entonces lo que debemos hacer es aumentarla o igualar el ms a este valor y luego despejarla. Por supuesto que una vez hecho esto es necesario volver a calcular el momento flector máximo y continuar con los pasos. En el paso 6 lo que vamos a hacer es determinar la sección de las armaduras, que es lo que denominamos AS, aplicando la siguiente fórmula.
Para poder determinarla es necesario sacar primero este coeficiente Wm, que se denomina cuantía mecánica, de la tabla 12, entrando con el valor del coeficiente adimensional ms que calculamos en el paso anterior. Además, esta fórmula incluye el ancho de estudio de esta losa, que es de 1 metro, en este caso expresado en centímetro, la altura mínima verificada, la tensión de rotura del hormigón y la tensión de fluencia del acero, que tomamos generalmente como 4.200 kilos por centímetro cuadrado, pero podemos obtener si no de la tabla número 8. Fíjense, acá tenemos la tabla 12 en la cual podemos obtener el valor del Wm entrando con el coeficiente ms. En el paso 7 lo que tenemos que hacer es determinar los diámetros y separación de las barras a partir de la sección AS que calculamos en el paso anterior. Para ello tenemos que utilizar la tabla 17, como les dije, entrando con el valor de AS para luego obtener por un lado los diámetros y por el otro la separación. Tengan en cuenta cuando seleccionen los diámetros de las barras que estos no sean demasiado grandes, de manera tal que entren más barras y que el comportamiento de la losa sea asimilable al de una lámina continua. Además de que esto simplifica mucho el doblado de las mismas. En cuanto a las armaduras de repartición, el proceso es el mismo, solo que tenemos que entrar en la tabla 17 con el 20% del valor de AS correspondiente a la armadura principal. Por último, en el paso 8, lo que vamos a hacer es un diagrama de distribución de las armaduras indicando gráficamente la posición de la armadura principal y la de repartición. A continuación, lo que les dejo es un ejemplo de aplicación de estos pasos, donde lo que se calcula es la losa número 1 compuesta por estos materiales. Fíjense. Acá tenemos el paso 1 y a continuación capturas de pantallas de las tablas de las cuales extrajimos los pesos específicos y las sobrecargas. Les aclaro que cuando extraigan estos valores tengan en cuenta las unidades de medida, con lo cual ustedes tienen que hacer el pasaje de kilonewton a kilogramo y para ello solo tienen que multiplicar por 100 o correr la coma 2 lugares hacia la derecha. En este sentido les dejo esta tabla de conversión de unidades de fuerza para que recuerden cómo hacerlo. Otra cuestión que quiero aclararles es que si los valores de los pesos específicos están en metros cúbicos, es necesario que los multipliquemos por los espesores correspondientes de los materiales. Y para ello tienen detallado en el enunciado dichos espesores. Fíjense, para el análisis de las cargas permanentes o muertas, hemos armado este cuadrito donde están detallados los pesos específicos, ya sean metros cúbicos o en metros cuadrados, de acuerdo a lo que figure en la tabla anterior. Y en el caso de los que figuren en metros cúbicos, como les decía, los tenemos que multiplicar por el espesor. El paso 2, el paso 3, el 4, el 5, el 6, en el cual tuvimos que aplicar la tabla número 12, el 7, en el cual empleamos la tabla 17, y por último la gráfica de distribución de la armadura. Bueno, espero que se haya entendido, hagan este ejemplo de aplicación para afianzar estos contenidos y cualquier duda, como ya saben, me la dejan en la caja de comentarios o me la cuelgan en el foro del aula virtual de estructuras. Nos vemos entonces en el próximo video tutorial. Chau, chau.